Endavant, señor Carrizosa. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señores comparecientes. Gracias por estar aquí. Me ha parecido que ustedes han empezado su intervención tratando de centrar las responsabilidades y competencias de su departamento, de la Generalitat, precisamente en los órganos de gobierno de las cajas y luego en la obra social. Lo cierto es que, entonces, si delimitamos así, yo les preguntaría, ¿estos órganos de gobierno que están constituidos por un Consejo de Administración representativo, dicen ustedes, y no especialista, que está, digamos, sometido a una dirección que le explica las cosas en el Consejo de Administración y que teóricamente el Consejo de Administración debería discernir aquello que es correcto o lo que no lo es de lo que le recomiendan los órganos de dirección? ¿Ustedes creen que ocurría así? ¿El Consejo de Administración era un freno a la dirección cuando correspondía o era verdaderamente la dirección quien acababa imponiendo su criterio en el Consejo por cuestión de especialidad? Jo entenc que hi ha 10 caixes, les que nosaltres tenim coneixements, i que en aquestes 10 caixes es donen situacions de tot tipus. És a dir, no tenim constància, però sí que tenim constància de que en la immensa majoria els consells d'administració exercien les seves funcions tal com manava la llei. Això que vostè planteja de si és un freno, no és un pla de ser un freno, és a dir, aprovaven projectes d'inversió o projectes organitzatius o projectes de l'índole que fos dintre del marc de les seves competències que els hi plantejava el director general o el rebutjaven. Però vull dir, ni eren un freno, exercien el seu paper. Ara, tampoc tinc constància que en tots els casos fos així. No li puc afirmar amb rotunditat, no ho sé. Vamos a ver. Me extraña que ustedes, que han tenido la más alta responsabilidad en esta cuestión, me diga que no sabe cómo funcionaban estas cuestiones. Por ejemplo, vamos a descender ya al caso concreto. Ante una comercialización indebida de unas participaciones preferentes, existe, por un lado, la pulsión y el interés del órgano de dirección en colocar cuanto antes y de la mejor forma posible y dar unos resultados y dotar a la entidad financiera de recursos y luego presentarlo eso al Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración puede hacer dos cosas, o decir, oye, pero ¿a quién estás vendiendo esto? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo comercializas? Así no. Eso no ocurrió, ¿no? ¿O sí que ocurrió? Vamos a ver, el Consejo de Administración obviamente aprobó la emisión de participaciones preferentes. No tengo constancia de hasta qué punto aprobó su distribución. Pero usualmente, mientras que las decisiones de emisiones y de estrategias significativas en cuanto a la estructura de capital y operaciones de las entidades suelen ir a Consejo de Administración, la estrategia comercial de quién se venden los productos suele depender más del área comercial de las entidades. Es decir, que la dirección detecta que hace falta capital para soportar la actividad que están manteniendo y a partir de ahí busca la forma de obtenerlo. Si las preferentes es la respuesta, evidentemente esto pasará por el Consejo de Administración, en el cual se aprobarán o se explicarán, si se hace bien, y creo que esto se hace, los riesgos que para la entidad esto supone. Es decir, si tiene que pagar un tipo de interés más elevado por el riesgo que pueda suponer, si supone algún riesgo legal por el tema de que se hayan emitido desde paraísos fiscales, que no era el caso, etcétera, etcétera. Pero si se venden en cantidades de 1.000 euros, de 10.000, para clientes específicos, para gestión de patrimonios o para fondos de inversión, esto suele ser una decisión que no pasa por el Consejo. Suele ser un objetivo que se cumple de acuerdo con los criterios que pueda establecer el área comercial, normalmente. Bueno, desde el momento en que hay malas prácticas reconocidas ya por todo el mundo, también por las agencias de consumo,
en el seno de una entidad financiera, lo lógico es que el Consejo de Administración tome cartas en el asunto, ¿no? ¿Se refiere al acto que debiera tomarlas ahora, cuando esto se ha conocido? Pues me imagino que sí, y probablemente... ¿Quiere decir que el Consejo de Administración no podía enterarse o no pudo saber que esto se venía comercializando de esta forma? ¿En el seno de un Consejo de Administración no se enteraban de que esta cuestión fue así? Perdón. Es decir, estamos, a ver, es un tema de fechas también. Estamos hablando de antes del 2009. ¿De acuerdo? Y, por tanto, no se tratava este tema de la cosa. És a dir, jo estic segur que qualsevol Consell d'Administració en aquest moment, aquest és un tema gravíssim i en el qual s'han detectat molt males pràctiques i, per tant, es preguntarà. Però, en aquell moment, la comercialització d'aquest producte, com de tots els productes, no es tractava als Consells d'Administració en tant en quant era una competència del director. Como no se trataba igualmente si un depósito pues, a plazo se trataba a menudo si el tipo de interés debía ser el 4 o el 4,25 o el 3,75 y qué efectos tendría esto en la cuenta de resultados de la caja. Pero por lo que a mí se me alcanza, no se solía tratar si se vendería pues, a público joven, con mucho conocimiento, con poco, por segmentos. ¿Y los efectos para la solvencia de la caja de depender excesivamente del mercado inmobiliario, por ejemplo? El basarse tanto en la venta de hipotecas, y esto tampoco llegaba al Consejo de Administración. Sin duda que sí, y sin duda que el Consejo de Administración veía la cartera, supervisaba incluso las concesiones de préstamos hipotecarios a promotoras inmobiliarias, al público en general, pero con toda seguridad le debió parecer bien la estrategia que se estaba siguiendo en aquel momento, por el contexto que tenía, por los beneficios que proporcionaba, por la expectativa general o por la forma en que se apreciaba el mercado en aquel momento. Me dice usted que sin duda y que así debía ser, como si no tuviese conocimiento puntual, y ustedes eran quienes tenían la competencia de la supervisión precisamente de los órganos y de su funcionamiento. La competencia de la supervisión de los órganos y su funcionamiento se refiere a las características, al proceso de elección, a las condiciones que deben reunir, pero para nada no teníamos la competencia de interferir sus decisiones con respecto a estrategias comerciales o de desarrollo de la compañía. Es que yo creo que quizá estamos tratando el tema como si la autoridad de supervisión quisiera decir que había un representante de la Generalitat en el Consejo que estaba supervisando si las decisiones que se tomaban pues eran suficientemente documentadas o no. Y este no es el caso. Estamos hablando de entidades bancarias que son autónomas, que toman sus propias decisiones, que tienen su consejo y sus responsabilidades y sobre las cuales una parte de su actividad pues, está supervisada por Banco de España y otra parte de su actividad está supervisada por nosotros. Pero quiero dejar muy patente que al final del día se trata de entidades cuya actividad es autónoma y cuyos órganos de gobierno son autónomos y que dentro de los criterios legales, de lo que no está prohibido, toman las decisiones que el director les propone y que ellos aprueban o que quien sea las propone y que el Consejo globalmente aprueba. De que con buena intención, pero se confunde la supervisión con la intervención. Es decir, nosotros no teníamos intervingudes aquestes entitats, cosa que ara sí que té el Banc d'Espanya, bueno, o el FROB, no? Sí, tienen miembros en el Consejo. Sí. I tenen membres en el Consejo. Nosaltres el que fèiem, com fa qualsevol supervisor, com feia també el Banc d'Espanya, és a dir, el mateix d'informació que li està dient en Ferran Sicart, que no teníem nosaltres el que vostè demana, tampoc la tenia el Banc d'Espanya. És una entitat de supervisió, que és un estadi molt diferent del que vostè planteja. Si nosaltres haguéssim proposat fer això, ens ho haguessin revolcat en seguida judicialment perquè ens seria contrària a la llei. És dir, en aquell moment, en aquell moment. No, creo, vamos a ver, no se está diciendo que ustedes tuvieran facultades de intervención, pero sí de supervisión, y eso significa el tener conocimiento de si un órgano está realizando
su gestión de forma que no se provoque un perjuicio a los usuarios, a los clientes, ¿no? Esto no es la competencia de la Generalitat de Cataluña, si no es esta la facultad del Departamento de Finanzas en su atribución de la supervisión de los órganos de administración. Entonces, ¿dónde radica la utilidad de su intervención si ustedes no pueden detectar que algo raro ocurre y hacer algo para evitarlo? Ferran, contesta-li tu. Bueno, vamos a ver, es decir, que cuando usted dice algo raro ocurre, etcétera, bueno, algo raro debería traducirse pues en que al final del día el capital fuese insuficiente o al final del día se produjese algún desequilibrio, etcétera, pero no. Yo entiendo que no es posible desde la actividad de la supervisión tener un control estricto de lo que está sucediendo en un consejo de administración que por definición es autónomo y que corresponde a una empresa que, de acuerdo con sus estatutos y demás, opera. Es decir, que nosotros nos enteraríamos, aunque por las actas parece que no, pero yo creo que sí, de aspectos que transgredieran o supusieran la ruptura de alguna norma, pero no de si la inversión en créditos pues crece al 18 o al 24 como podía, o sea, la alternativa máxima es que creciese al 15, es decir, otras entidades debieron decidir pues crecer menos y otras debieron decidir invertir más en el sector naval o en el que fuera, ¿no? Entonces no. Con todos los respetos, señor Sicart, me da la sensación como si usted en el año 2007 y antes de acceder a su puesto pensase que iba a tener unas facultades competenciales mayores de las que al final parece que nos están diciendo ustedes aquí, porque he leído en una entrevista del diciembre de 2007. Diciembre del 2007 usted no había todavía... ¿Sí? En febrero, pues en el periódico. Debemos controlar que la oferta sea adecuada al perfil de riesgo de cada cliente. Esto supone unas facultades de control de nada menos de que se estuviesen comercializando adecuadamente. Luego, otra cosa. La CNMV, el Banco de España, el Ministerio de Economía o la Generalitat de Cataluña son las autoridades responsables de realizar las labores supervisoras que garantizan que los requisitos de solvencia de las entidades se cumplen. Esto lo declaró usted y se puede encontrar aquí en Internet, en el periódico de Cataluña, en 1 de diciembre de 2007. Sí, pero si se fija, estoy citando a una serie de entidades, que es el Banco de España, la CNMV, etcétera, etcétera, y la Generalitat, y se supone que cada uno de ellos controla la parcela que corresponde dentro de un ámbito del elemento controlado. Quiero decir que esto para mí no es contradictorio con el hecho de que sea la Generalitat la que controle exactamente pues, el coeficiente de recursos propios o lo que sea. En cuanto a su primera frase, debemos controlar que la oferta sea adecuada al perfil de riesgo de cada cliente. Cuando el señor Anguera ha comparecido aquí antes que ustedes, ha dicho que ellos no intervenían porque aquí ya intervienen otros y se ha referido a que existían en Cataluña, por ejemplo, los organismos financieros competentes o la Consellería de Finanzas. Yo creo... Nos ha venido a decir, la Agencia Catalana de Consum, ¿para qué íbamos a entrar? Nosotros entrábamos allí donde no había nadie. Aquí ya había alguien. Teníamos a los reguladores, teníamos a la Generalitat, y ahora comparecen ustedes y ustedes dicen, yo no. No. También estaba bajo mi responsabilidad, y el señor Salazar, la Agencia Catalana de Consum, o al menos de mi ámbito de secretaría, y yo creo que la Agencia Catalana de Consum, y entiendo que es lo que el director debe haber explicado, es que distinguía claramente lo que es un consumidor de lo que es un inversor. Y, por tanto, la Agencia Catalana de Consumo se dedicaba fundamentalmente a todos aquellos aspectos relacionados con el consumo y con la defensa del consumidor. Determinados ámbitos, lógicamente, se escapaban de lo que es el cometido de la Agencia Catalana de Consumo, porque precisamente a lo mejor estamos hablando de inversores que tienen otro tratamiento. Y yo creo que su respuesta genérica diciendo hay otras autoridades, en fin, es lo que creo que explica Ferran Sicart, en el sentido de decir hay otras, la CNMV,
que actúa en Cataluña, el Banco de España, que actúa en Cataluña, y la Generalitat, que actúa en Cataluña. Y en ese momento, con un reparto de competencias determinado. No es que nosotros no tuviéramos competencias, pero teníamos las que teníamos. Y el Banco de España tenía las que tenía, y la CNMV tenía las que tenía. Le puedo indicar que incluso el propio Banco de España, que pasa por ser una de las autoridades de regulación, o pasaba por ser una de las autoridades de regulación con más prestigio, en ese propio proceso vio mermada su capacidad de decisión por la propia Dirección General de la Competencia de la Unión Europea. Por tanto, decir, por tanto el Banco de España no tenía... No, el Banco de España tenía sus competencias, la CNMV tenía la Generalitat, y resulta que la Unión Europea también tenía las suyas. Y la media aritmética de todas estas competencias pues dio el resultado que dio. Si lo que usted me está diciendo es si efectivamente entrábamos en la parte cualitativa de los acuerdos que tomaban los consejos de administración, por supuesto que no. Pero es que yo entiendo que si se produce eso sería de un intervencionismo absoluto. A lo mejor los que realicen estudios, lo que yo explicaba antes, ¿no? Dicen que la moral explica cómo nos gustaría que fuesen las cosas y la economía nos describe cómo son, ¿no? Pues si alguien hace una tesis doctoral sobre economía o sobre finanzas dentro de unos años, a lo mejor llegará a la conclusión de que eso que usted dice que había que hacer y no se hizo, y que yo le digo que no lo hacíamos porque no podíamos, pues que tiene que estar legislado por ley y que se tienen que intervenir las entidades para que desde el sector público se garantice que toman decisiones en un determinado sentido. Pero eso es intervención. Bueno, yo no sé si eso es intervención en el sentido que ustedes lo dicen, o es aquello que esperan los ciudadanos cuando hay tantísimas decenas de miles de personas afectadas, y entonces se espera que sea la administración y no los operadores financieros quienes por sí mismos se autorregulen. Y precisamente la administración parece que está para eso. Si a eso usted le llama intervención o se precisa de unas tesis doctorales del futuro para que... Es más, a ver, lo que usted plantea... Sin pretender entrar en discusión e interpelándoles. No. A ver, lo que usted plantea en el fondo es cuál es el nivel de, digamos, la intervención, para ponernos de acuerdo, de decisión que se reserva el poder público en una determinada actividad econòmica. És a dir, com a conseqüència de la crisi, podem pensar, i alguns podem allò dir, que el nivell que tenia el sector públic de supervisió era baix. Per què? Perquè són activitats que, en el cas de no estar sotmeses a supervisió, de la qual cosa tothom està d'acord. O sigui, ara estem parlant de la intensitat de la supervisió. Els països més liberals, els menys liberals, tothom està d'acord. Però el que no sabem, i aquest debat no s'està plantejant a dia d'avui a Espanya, ni a Europa, en tot cas sí que s'està fent, i per exemple algunes de les conseqüències de la crisi és la creació d'una autoritat bancària europea, etc. És a dir, hi ha una sèrie de coses, però el que no sabem, és a dir, nosaltres el que li podem és relatar quin era llavors, com s'entenia la supervisió. I aquesta supervisió que fins i tot algú de vostès podria dir, hi havia d'estar tan fragmentada, CNMV, Banc d'Espanya, autonomies, Ministeri d'Economia, Banco Central... Podrien haver-hi més preguntes. Però aquesta que és una activitat sensible per a l'economia i pels ciutadans, potser el que requereix és una major intervenció. Sense anar més lluny, en aquest país, fins fa 25 anys, 20, hi havia banca pública. I, en canvi, ara ningú està debatent que hi hagi banca pública. I no sé si poder el que s'hauria de debatre és que hi hagués banca pública. Perquè, en el fons, vostè ens pot dir, us vau preocupar prou, vau ser prou responsables, vostè s'està plantejant això. Nosaltres creiem que en les nostres competències que teníem, sí. Tanmateix, el que jo li vinc a dir és, però darrere de la seva pregunta, que l'entenem i la compartim, hi ha
un debat, que no sé si toca aquí, que és que amb activitats com és el risc, les assegurances, com és els diners, les finances i altres, però aquests dos fonamentalment, no acabes de saber que a més a més estan sotmesos molt a cicles econòmics, fins a quin punt el teu nivell d'intervenció des de l'estament públic ha de ser més o menys. Espanya, torno a dir-ho, Espanya fa 4 dies teníem banca pública. Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Exterior. Teníem un banc per l'activitat econòmica agrícola. I eren bancs públics, que han desaparegut com a conseqüència de l'entrada de la Unió Europea, per cert. És una constatació. Aleshores, clar, fins a quin punt les autoritats de supervisió, fins a on havien d'arribar? Home, fins on els hi mana la llei. Llavors, la seva pregunta, jo crec que la nostra resposta, sense defugir d'estudi, és dir, nosaltres creiem que vam fer allò que la llei ens deia que havíem de fer. Ara, vostè ens pot dir, és que això és poc, perquè fent el que fèieu, el que deia la llei, no vau ser capaços, ni vosaltres ni altres, de preveure determinades situacions. Doncs potser el que hem de canviar és la llei. A part que puc ser responsable, vull dir, no vull defugir una cosa de l'altra, però potser hem de canviar la llei. I millor determinades activitats econòmiques o determinades activitats financeres, que torno al principi de la meva intervenció, poder han d'estar més someses. No ho sé, vull dir, jo ja no soc qui per opinar. Això és el Parlament i per tant són vostès, vull dir, que probablement el nivell d'intervenció ha de ser més alt. Y bajo su parecer, ustedes debían intervenir en materia de retribuciones excesivas en cajas que estaban en muy mala situación económica, la existencia de contratos blindados, los planes de pensiones excesivos. ¿Esto era materia de su supervisión, a su juicio? Sí, un poco hemos hecho referencia a ello, pero vaya, resumo muy rápidamente. Es decir, por lo que respecta a las presidencias, sí. Es decir, los sueldos de las presidencias aprobados por los consejos, etcétera, etcétera, eran objeto no de aprobación, pero sí de conocimiento y seguimiento por nuestra parte. En el caso de las direcciones generales, no. Esto es la ley, como decía Miquel Salazar hace un momento, establecía claramente que era una competencia del Consejo de Administración y de la actividad interna de la entidad. Por tanto, una vez aprobados por ellos, eran ejecutivos y habían llegado a la cúspide. Entonces, aquí sí ha habido casos, creo que se está dando vueltas por ahí un caso de un director que se puso un fondo de pensiones, etcétera, pero del cual parece ser, porque esto ya no se ha descubierto recientemente, que no tenía conocimiento ni el propio Consejo. Entonces, esto sí que son cuestiones que al final del día, pues bueno, es como el que, no sé, ha quemado algo y después se descubre que, pero hasta el momento en que se descubre no lo sabe nadie. Pasando al tema de las fusiones, ¿hubo presiones del Consell Castells para que las fusiones se realizasen entre entidades catalanas o no? No, ya lo he explicado antes. Esto fue nuestra aportación, nuestra modesta aportación al encuentro con el Banco de España. Yo personalmente, en una reunión en primavera de 2009, les trasladaba, por las causas que he explicado antes, la conveniencia de empezar por las entidades de Cataluña, por 2 motivos, no los voy a repetir. Los hechos lo confirmaban, es decir, las 2 primeras fusiones españolas fueron UNIM y luego Catalunya Caixa, porque aquí se daban unas condiciones que en otras partes no se daban. Yo creo que hay algunas fusiones que hoy en día aún están a la greña para decidir si acaban. Y el tema de Caixa Catalunya con Ibercaja, Unicaja, no, ¿se desechó por esta razón? Yo personalmente en ningún momento se me planteó esta fusión, para nada. El tema fue aceptado, han dicho ustedes, por el Banco de España, que se conservase la
la catalanidad, por decirlo así, del sistema financiero mediante las fusiones entre cajas. ¿Fue aceptado sin más? ¿Hubo alguna observación? No, yo le explicaba que nosotros transmitimos una opinión al Banco de España en el sentido de que era conveniente para conseguir el éxito, no por cuestiones de otro tipo. Empezar por buscar fusiones dentro de Cataluña. Y el Banco de España, en fin, no tuvo ni opinión favorable ni desfavorable, dijo que le parecía correcto y que si efectivamente estas fusiones iban hacia adelante, pues perfecto, y si no, pues ya veríamos qué se hacía. En todo caso, pues sí puedo decir que el diálogo con el propio Banco de España era fluido en ese sentido. En la Generalitat, como tenía competencia sobre la obra social de las cajas, les pediría que hagan un balance sobre lo que ha supuesto para la obra social que venían realizando las cajas la desaparición de las cajas catalanas, ya que ustedes, como personas gestores que fueron de esto, tendrán una idea y nos podrán ilustrar sobre ello. Señor Carrizosa, ha terminado su tiempo. Gracias. Sí, claro que sí, solo faltaría. A ver, cuantitativamente no se lo puedo dar, teniendo en cuenta que a pesar de lo que ha ocurrido, si no lo tengo mal entendido, la obra social de la Fundación Caixa de Pensions continúa funcionando y es la que más aportaba, porque prácticamente de toda la aportación que había de obra social, un 80% aproximado era Caja de Pensiones. Lo que no sé es si Caja de Pensiones continúa aportando a la obra social. Caja de Pensiones en este momento es uno de los propietarios de un banco, pero al recibir los rendimientos de este banco actúa como una fundación y, por tanto, esto lo convierte en obra social. Y no sé si cuantitativamente se ha reducido. En cualquier caso, sí que lo que sí podemos decir es que la pérdida de la obra social, desde el punto de vista de las aportaciones que se hacían, tanto desde el punto de vista cualitativo, haciendo esta salvedad, que no sé la cifra que está. Sé que existe la obra social, existe la fundación, hay unas aportaciones relevantes, pero no sé qué números son, pero sí que hombre, yo creo que no hemos de estar contentos, que es una de las grandes pérdidas del modelo, por supuesto. Gracias.